¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende, Ahorra e Invierte. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy relevante que tiene que ver con el sistema de pensiones, sobre el retiro. Y para ello tengo un experto al cual le agradezco su intervención. Como antecedente puedo decir que Carlos Ramírez ahorita está fungiendo como consultor financiero en Integralia y bueno, antes de eso fue presidente de la CONSAR. Entonces, de ese tamaño podemos saber que vamos a hablar con un experto en el tema de el retiro y de los ahorros para el retiro. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Mauricio. Un gusto estar contigo esta tarde y encantado de poder compartir con ustedes. Muy bien, y el tema es, bueno, los ahorros para el retiro, un tema que se está volviendo un tanto controversial. Y para empezar quisiera hacer un poco de historia. La CONSAR o el esquema de cuentas individuales ya tiene 23 años aproximadamente. Y haciendo un poco de historia, si nos puedes remontar a cuál fue el origen de la decisión de pasar de un esquema de reparto a un esquema de cuentas individuales. ¿Qué fue lo que orilló esta decisión? El sistema de cuentas individuales nace en 1997. Estamos a la vuelta de cumplir 23 años. Hasta mí los tenía dados de alta en un sistema de pensiones en donde las contribuciones que entraban al sistema digamos, de quienes trabajaban en ese momento, servían para financiar las pensiones de quienes estaban pensionándose. Entonces era un esquema en donde los jóvenes, de personas en edad de trabajar, financiaban las pensiones de los adultos mayores. Empezó a tener problemas de viabilidad financiera. Es decir, conforme el país empezó a envejecer y menos jóvenes había en el mercado laboral y más gente en el retiro, ese esquema se volvió insostenible. Y además ahorraba muy poco los mexicanos en ese momento y se pagaban pensiones extraordinariamente generosas. Es decir, se le prometía a la gente muy altas pensiones con un muy bajo ahorro. Ese esquema era insostenible. Y es así como en el año 95 en específico, a través de una reforma a la ley del IMSS, pero en el 97 en específico para el esquema. Y en vez de que los jóvenes financien las pensiones de los adultos mayores, ahora cada quien va a tener una cuenta individual en donde su ahorro va a servir para financiar su propia pensión, la de cada persona. Entonces, es un esquema totalmente distinto en donde individualmente cada uno tiene una cuenta a su nombre, propiedad de él, y ahí se va acumulando el ahorro para el retiro a lo largo de sus 40 años de vida laboral. Eso fue el principal detonador. Entonces, si estoy entendiendo bien, era insostenible un esquema donde pues hubiera un reparto equitativo, por así decirlo, entre el gran número de pensionados, aportando muy pocas personas, y se pasa un esquema donde todos nos tenemos que hacer responsables de nosotros mismos y que a lo largo de toda una vida laboral podamos llegar a la etapa del retiro. Ok. Este esquema no es nuevo en el mundo. Ya hay países que lo han tomado, que es una generalidad ya, y hay países que nos llevan la delantera en el número de tiempo y o de decisiones que han tomado. Tú que conoces muy bien estas referencias, ¿podrías decirnos qué ha pasado en países que tomaron esta decisión antes que nosotros y qué resultados han tenido? La demografía del planeta empezó a cambiar de manera notoria, vamos a llamarle hacia finales de la década de los 90, prácticamente hay el libro
que hoy es reconocido como el precursor en la discusión del envejecimiento poblacional. Es un libro del Banco Mundial de 1994. Es decir, desde entonces ya se veía que el mundo iba a envejecer. Y distintos países habían tomado decisiones antes de esa fecha, especialmente en el caso de cuentas individuales, Chile. Chile, en el año 81, mucho antes de esta situación que mencioné previamente, tomó la decisión de cerrar su sistema de beneficio definido y sustituirlo por un sistema de contribución definida. Fue el precursor. En su momento, pues fue innovador, fue disruptivo, no había muchos precedentes a nivel planetario. Había países que tenían sistemas de cuentas individuales, pero en general eran países que tenían complemento de sistemas de cuentas individuales. Pero beneficio definido era el modelo vigente en el mundo cuando Chile decide migrar a cuentas individuales. Y de ahí para adelante se sumaron prácticamente todos los países de América Latina, Chile, Perú, Colombia, poco a poco Argentina, fueron migrando, al igual que México en el año 97. ¿Qué ha pasado? Pues como todo, no está exento de controversia. ¿Cuál ha sido el resultado de estos sistemas de cuentas individuales? Si uno lo ve desde una óptica no ideológica, porque está muy contaminado el debate por la ideología en estos temas, lo que puede apreciar es que hay cosas muy positivas de los sistemas de cuentas individuales: seguridad, derechos de propiedad, transparencia en el manejo de los recursos, buenos rendimientos. Ahora sí que hay un tema de responsabilidad individual, hay un tema de seguridad de que mi esfuerzo me va a reeditar al final de mi vida laboral. En fin, hay cosas muy positivas. Ahora, estos sistemas también enfrentan grandes desafíos y tal vez la principal crítica que se le ha hecho a estos sistemas es que se sobreprometió los beneficios que iban a tener y que esas promesas no se cumplieron. Entonces, yo lo que te diría es, y para concluir esta parte, te diría, en el balance, mi apreciación es que es altamente positivo lo que se ha logrado con los sistemas de cuentas individuales, particularmente en Chile. Chile tiene el sistema de cuentas individuales más desarrollado de probablemente todo el mundo y sin duda en América Latina. Y funciona relativamente bien. Le han ido haciendo ajustes para volverlo mejor. Ahora, eso no quiere decir que sea perfecto, que ya se hayan resuelto todos los problemas y que no haya que seguir reformando estos sistemas porque el mundo está envejeciendo y hay que responder ante esa nueva realidad. Ok. Hablaste de muchos de los beneficios de las cuentas individuales, pero uno que siempre sale a relucir es el tema del rendimiento, de la tasa de reemplazo, donde Sí. los cálculos de los expertos mencionan algo de aproximadamente un 30% en promedio del ingreso de los últimos 5 años del trabajador. Y eso hace pensar que, bueno, no va a alcanzar para llevar el nivel de vida anterior al retiro. Y es ahí donde algunas personas se preguntan, bueno, aporté toda mi vida, pero pues no me alcanza para mantener mi ritmo de vida. ¿A qué se debe esta respuesta al sistema? Sí. Las pensiones, el mundo de las pensiones, a veces parece más complicado y más enredado de lo que es. Si nosotros hacemos una simple aritmética y decimos, a ver, mi vida laboral promedio voy a tener 40 años de servicio, digamos. Y al momento de cumplir 65 años, si llego en buen estado, en buenas condiciones, que es la de muchos mexicanos llegan en esa condición,
mi expectativa de vida será de unos 20 años. Entonces, yo tengo que prever que durante 40 años tengo que ahorrar algo que me permita vivir bien durante los últimos 20. Entonces, ¿por qué digo que es cuestión de aritmética? Porque hoy en nuestro sistema de pensiones estamos ahorrando más o menos 7 de cada 100 pesos que ganamos. No incluyo ahí el ahorro del Infonavit, porque es otra historia. Pero de la parte pensionaria específicamente, 7 de cada 100 pesos. Más o menos equivale que en un año, yo ahorre aproximadamente un mes de mi sueldo. ¿Okay? Un mes de mi sueldo. Entonces, digo, números redondos, un mes. Entonces, si yo trabajo 40 años con este nivel de aportación, pues más o menos, voy a ahorrar el equivalente a unos 40 meses de sueldo. Por supuesto, ahí entra la maravilla de los intereses, de los rendimientos del capital y de los intereses del interés compuesto, que se van multiplicando. Pero siendo generosos, vamos a suponer que logramos duplicar esa aportación. Entonces, en vez de 40, al final, gracias a los rendimientos, voy a tener 80 meses. 80 meses son 7 años, pero voy a necesitar 15 o 20. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos esperar altas pensiones si ahorramos poco? No hay magia. La aritmética de las pensiones es bastante directa. Tú ahorras mucho, pues lo más seguro, si está bien construido el sistema, es que tengas una buena pensión. Tú ahorras poco, lo más seguro es que tu ahorro de pensionario sea bajo. Y creo que ahí es donde estamos atorados, que se critica el sistema de cuentas individuales diciendo es que va a pagar bajas pensiones. Bueno, es que pues si ahorras poco, no hay manera que obtengas altas pensiones en ningún lado del mundo. O ahorrar poco y obtener altas pensiones supone subsidiar las pensiones. Y ahí entramos ya a otra historia, que era el viejo sistema. El viejo sistema estaba altamente subsidiado, pagado por todos los mexicanos, las pensiones de muy poquitos. Entonces, esa sería mi visión respecto a este tema de los rendimientos y las tasas de reemplazo. Sí, hay que elevar el monto de ahorro para tener mejores pensiones en el futuro. Muy bien, queda claro que con el 7% ahorrando, pues no da, ¿no? No da porque la expectativa de vida también se ha incrementado de manera importante. Y eso nos lleva a analizar las soluciones para aumentar la tasa de reemplazo. Que una se menciona es aumentar la edad del retiro, que es una opción. Otra es aumentar pues la aportación, y que son temas que pues a nadie como contribuyente, como ahorrador, pues gustan. ¿Habría algunas otras alternativas o deberíamos estar ya ejecutando esta decisión porque el tiempo apremia? Sí. No, ya vamos 23 años tarde. Es decir, todos quienes han ahorrado en este sistema de pensiones, pues ya ahorraron menos de lo que debiesen haber ahorrado para obtener una tasa de reemplazo y una pensión mejor. Entonces ya estamos atrás. Ahora, todavía es tiempo para hacer algo al respecto para mejorar esas pensiones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, no hay forma de solucionar el problema si no ahorramos más. Es decir, podemos tomar algunas medidas que acompañen el elevar el monto de ahorro, que son importantes, sobre todo en términos de equidad y de solidaridad con los más vulnerables y los menos, las personas de menores ingresos, pero no podemos evadir el punto central, que es necesitamos ahorrar más. Los británicos, hace ya casi 15 años, hicieron una reforma de pensiones que hoy es modelo en todo el mundo. ¿Qué hicieron? Como tú no puedes llegar y decirle a la gente
a partir de mañana en vez de ahorrar 10 vas a ahorrar 20. No, la gente lo va a rechazar aquí y en cualquier parte del mundo. Porque recordemos que al final del día el ahorro para el retiro es sacrificar consumo presente a cambio de obtener un mayor consumo futuro. Y eso a ningún ser humano le gusta, a ningún ser humano. Está muy estudiado y muy desarrollado. Consumo presente para sacrificar consumo presente para tener un mejor consumo futuro. Entonces, los británicos, al darse cuenta de esto, dijeron, bueno, hagamos una reforma en donde le pidamos a la gente ahorrar, a la gente y al patrón, ahorrar un poquito más, pero de poquito en poquito, a lo largo del tiempo, y darle la opción de decir no a la gente. Entonces, por ejemplo, tú y yo, Mauricio, podemos estar en ese mismo esquema, pero tú decides no participar o decides participar con una menor monto de ahorro. Bueno, el éxito que ha tenido este sistema es que fue gradual, no afectó el bolsillo de manera inmediata, le dio la posibilidad a la persona de decir no quiero participar, pero los resultados han sido extraordinarios. Cerca del 90% de los británicos se han quedado en el sistema, solo 1 de cada 10 se ha salido. Ya están empezando a ahorrar, últimamente, creo que el último año, penúltimo año, elevaron ya su tasa de ahorro a cerca del 6 o 7%, lo cual ya es algo interesante. En la parte individual, porque ellos tienen también una aportación patronal. Entonces, hay soluciones para hacerlo gradual, sin afectar el bolsillo, pero no hay de otra. Podemos pensar todas las vueltas que queramos alrededor de esa misma pregunta, pero si evades esa pregunta no solucionas el tema central, que es o ahorras más o no tendrás mejores pensiones. Incrementar la edad, ¿lo ves como un paliativo, una mejora? Digo, vamos a vivir más al final del día, digo, es la expectativa. Yo creo que la edad de retiro en el caso mexicano, de mi lista de 10 cosas que hay que hacer urgentemente, la edad de retiro actualmente en México es 65 años para el nuevo sistema, digamos. Pero sigue viva el retiro voluntario o el retiro más bien anticipado a partir de los 60, la cesantía. En realidad, pienso que la que deberíamos de eliminar, no de golpe, pero gradual, es la de cesantía. Creo que los mexicanos se estén retirando a los 60, no es la edad que, digamos, que hoy corresponde a la expectativa de vida de la mayor parte de los mexicanos. Sí creo que la edad debiese ser 65 para todo. Incluso, por ejemplo, el presidente López Obrador, cuando llegó al gobierno, elevó la edad para recibir la pensión universal o la pensión de adultos mayores. Esta pensión de adultos mayores existe desde el 2007, lo que pasa es que se ha ido ampliando y a partir del 2013 se hizo universal y el presidente López Obrador llegó y la duplicó. No la inventó, la duplicó. Ahora, pero elevó la edad de retiro de 65 a 68. Entonces la gente ahora recibe este beneficio, pero a partir de los 68. Eso casi no se dijo, pero ahí está. Entonces yo pienso que la edad de retiro debe ser 65. No creo que sea urgente elevarla, porque hay también una consideración, Mauricio. Tenemos una alta desigualdad en la expectativa de vida entre los mexicanos. Entonces, hay mexicanos que viven más y hay mexicanos que viven menos. Si tú elevas la de 65 en automático, lo más probable es que afectes a los menos favorecidos, a los más vulnerables. Entonces hay que tenerle mucho respeto a la edad de retiro. Me parece que no es la más importante de las reformas. Sí habría que desaparecer la edad de cesantía y fijar el 65 como la edad de retiro. Pero la de 65 yo me quedaría ahí. Otros países están elevándola, pero son países que tienen una demografía muy distinta a la mexicana y además con condiciones económico-sociales muy distintas. Ok, entonces que esté claro las alternativas. Y está causando mucho revuelo iniciativas donde el gobierno busca tomar la rienda del destino de los recursos, que son alrededor de 5 billones de pesos,
Y yo te preguntaría, ¿eso implicaría regresar al pasado o qué riesgos ves tú si esto avanza? Sí. A ver, sí, en efecto, en las últimas semanas y sobre todo a la luz de declaraciones del presidente de la República y de alguna iniciativa de ley que entró al Congreso, se ha un poco hecho ruido de la posibilidad de que el gobierno pudiera tener la intención de tomar los recursos de las Afores, es decir, de expropiar el ahorro de 65 millones de mexicanos. Creo que en términos generales no hay que exagerar, o sea, es decir, sí creo que hay razones de preocupación, y ahorita las explico brevemente, de por qué si las palabras del presidente López Obrador no pueden dejar tranquilo a nadie. Pero me parece que tampoco debemos de caer en la estridencia de decir nos van a expropiar nuestras Afores. No nos van a expropiar nuestras Afores porque son cuentas individuales, son de 65 millones de mexicanos, le pertenecen a los mexicanos. El gobierno se metería en en un verdadero problema si intentara expropiar los recursos de los mexicanos. Ahora, dicho lo anterior, creo que sí hay algunos riesgos que hay que tener a la vista. Al presidente López Obrador las cuentas individuales no le gustan. Seamos francos y claros. No le gustan. No le gustan, me temo, más por un factor ideológico y por hasta cierto punto un factor de desconocimiento de cómo funciona el sistema que por otra cosa. Yo creo que si impera el pragmatismo, pues al final del día el presidente López Obrador entenderá que este sistema tiene grandes áreas de oportunidad, pero tiene grandes fortalezas. Hay que construir sobre lo que ya está ahí, no destruir todo y volver a empezar. Pero ¿cuáles son mis preocupaciones? Mis preocupaciones es de que pudiera contaminarse con la elección del 2021 la discusión sobre esta reforma de pensiones. El presidente está ya metido en la elección del 2021. Él ya dio el banderazo de salida. Y me preocupa que en ese entorno de alta polarización como el que estamos viviendo hoy en México, y en este entorno de un ánimo legislativo de hacer cambios un tanto radicales, de cambio de reglas, súbito, de echar para atrás ciertas cosas que venían funcionando relativamente bien, en ese ambiente se esté dando esa discusión. Porque esta discusión de por sí es compleja. O sea, es un problema político al final del día las pensiones. La economía política de las pensiones se ha escrito muchísimo sobre ese tema, sobre lo complejo que es reformar. Entonces, yo te diría, el hecho que esté ocurriendo ahorita, pues yo que durante 6 años fui presidente de la CONSAR y todos los días pedí que hubiera una discusión, nadie me hizo caso, incluyendo mis jefes, no me hicieron caso. Hoy está ocurriendo esa discusión, pero tal vez en el peor momento posible. Esa es mi preocupación, que se contamine con la discusión electoral que se avecina y eso pueda conducir a soluciones subóptimas. Ok. Hablando del destino de estos recursos, que son muchos, ¿podrías compartirnos cuáles son los beneficios para la economía a partir de los regímenes del destino de este dinero? ¿Cuáles son los beneficios de que las Afores financien cierto tipo de proyectos? Sí. Esa es una pregunta clásica sobre este sistema. Bueno, ¿y dónde está mi dinero? Y muchos mexicanos pues desconocen. De hecho, hay como teorías de la conspiración, ¿no? No, es que el dinero lo usan para tal o para cual cosa. A ver, el sistema funciona relativamente bien en cada uno de los procesos que sigue para invertir el dinero de los trabajadores. Primero, las Afores reciben las contribuciones cotidianas del trabajador que se hacen de manera bimestral formalmente en la cuenta individual. Reciben ese dinero y lo ponen a trabajar de inmediato. ¿Qué quiere decir ponerlo a trabajar? Tienen que elegir
entre una canasta de alternativas, ¿qué van a hacer con ese dinero para obtener el mayor retorno, el mayor rendimiento para el trabajador? Para el trabajador. Recordemos que los rendimientos que pagan las Afores no son para la Afore, son para el trabajador. La Afore le cobra al trabajador una comisión por los servicios, pero el rendimiento, el 100% va para la cuenta del trabajador. Entonces, hay una canasta de alternativas. Entonces, hay básicamente 4 o 5 opciones. Hay una opción que es invertir el dinero en instrumentos de deuda gubernamental, en bonos del gobierno federal. Son muy seguros. El gobierno federal es un buen pagador, paga rendimientos razonables, pero los rendimientos no son tan atractivos. Hay también la posibilidad de invertir en deuda corporativa. Es decir, las empresas de México, que están las más grandes, las que conocemos todos, esas empresas constantemente están colocando instrumentos de deuda y ahí básicamente las Afores pueden participar y hacer a los trabajadores dueños en una partecita de las empresas privadas mexicanas. La otra opción es invertir en las bolsas de valores nacionales y de más de 50 países que tienen grandes beneficios porque generalmente pagan buenos rendimientos, aunque tienen un poco mayor de riesgo. Y luego finalmente está la inversión ya directa en proyectos de infraestructura, de bienes raíces, de turismo, de hoteles, de hospitales, etc. Ahí las Afores han ido creciendo su participación, están invirtiendo cada vez más recursos en este tipo de opciones. Y lo que hoy tenemos es como una portafolio, una canasta con ya bastantes alternativas, a la cual todavía hay que cargarle un poquito más la mano hacia proyectos productivos, pagan mejores rendimientos, tienen un mayor riesgo, pero pagan mejores rendimientos. Ok, continuando con esta serie de preguntas, hubo hace poco un cambio en los esquemas que dejaron de llamarse fondos para el retiro para entrar en algo que se llama fondos generacionales. A mucha gente todavía no nos queda claro cuál fue el origen de ese cambio y cuáles son los beneficios. Sí, Mauricio. En efecto, hace aproximadamente unos meses entró en vigor un cambio muy importante que la verdad hay que aplaudirle a la administración actual porque fue un cambio que desde hace tiempo la CONSAR había venido trabajando, me tocó a mí iniciar esos trabajos, pero fue al final del día esta administración la que se aventuró a hacer el cambio y ya está vigente. ¿Qué hizo? Básicamente mejorar la gestión de los recursos del sistema de pensiones. ¿A qué me refiero con esto? Las Afores toman el dinero, pero tienen que distribuir ese dinero pues en función de la demografía de su fondo de pensión, del fondo de pensiones que administra. Es decir, no pueden invertir el dinero de los trabajadores de 60 igual que lo hacen con el trabajador de 30. No es lo mismo un trabajador que le faltan 30 años de vida laboral que a otro que le faltan 2 años de vida laboral. Entonces, la forma en cómo se construyó el sistema a lo largo de los años dejaba un espacio para que se mejorara ese proceso de inversión de acuerdo a la edad del trabajador. Porque antes resulta que tú estabas en un fondo, tenías cierta edad y una cierta fecha determinada que la fijaba la CONSAR cada año. Si cumplías determinada edad, te movíamos de fondo. Entonces, 36 años, te movíamos del fondo 4 al fondo 3, que tenía menos riesgo. Luego a los 46 del fondo 3 al fondo 2, que tenía menos riesgo, y luego así a los 56 para que ya tuvieras menos riesgo. Entonces había 4 fondos y brincaba cada año dependiendo la edad. No esa fricción. Y ahora, en vez de estar brincando de un fondo a otro, tú te quedas en un fondo toda tu vida. Ya no brincas de un fondo al otro.
y más bien el fondo es el que se va ajustando conforme la edad de las personas que administra ese fondo. Entonces, esas son las llamadas fondos generacionales o CIEFORES generacionales. Por eso se llaman generacionales, porque cargan dentro de la panza del fondo, están los de una misma generación. Si naciste en el año 1971, que es mi caso, bueno, pues yo voy a estar con todos los que nacieron en el año 71 en el mismo fondo, y todo el tiempo voy a ir caminando, digamos, con mi generación. Y no como se hacía antes, en donde me brincaban de un lado al otro conforme iba cumpliendo cierta edad. Ese fue el cambio, es un cambio para bien, es un cambio técnico, es un cambio que la gente no percibe ni se va a dar cuenta realmente, pero es para mejorar operativamente el funcionamiento del sistema. Ok, muy bien. Ya nos quedan un par de preguntas. Ya mencionaste lo complejo que es para el ser humano verse hacia adelante, verse en una etapa del retiro, como que estamos programados para vivir el presente. Sin embargo, pues el retiro es una etapa, un ciclo de la vida que eventualmente vamos a llegar. Y también observamos que hay vamos a decir, rubros que deberían también preocuparse. Es un poco el trabajador informal, cómo poderle ayudar a lograr ese retiro. Y a la mujer, leyendo las estadísticas, pues vemos que la mujer va a vivir más, que a veces su continuidad laboral no permite acrecentar un mayor número de semanas cotizadas. Y bueno, tarde que temprano México va a ser un país de gente de la tercera edad, y eso podría traer un problema serio si no se atiende. Ahí, ¿qué podríamos recibir como tu comentario? Sí, en efecto, Mauricio, probablemente ese sea el principal reto que enfrenta México en materia pensionaria y en materia de, digamos, de su envejecimiento poblacional, que se está acelerando. Es decir, hoy más o menos 9% de la población es mayor de 65 años. En el año 2050 será en el orden del 20-22%. Entonces se va casi a triplicar la edad de la población de más de 65 años. Y eso supone un reto gigantesco para todo el andamiaje pensionario del país y para muchas otras cosas, de salud, de pensiones, de atención, etc. Bueno, fiscal, por supuesto. En México, 6 de 10 mexicanos no están aportando para su Afore. 6 de 10 mexicanos no están aportando a su Afore. Y eso, pues, te habla de un problema que se va a agudizar en los próximos años. Y lo mismo que mencionas de la mujer. Ahorita voy al de mujer. En el caso de los trabajadores profesionistas, independientes, informales, en algunos otros países del mundo se están realizando cambios y reformas para incorporarlos al mundo pensionario de una manera tal que no les afecte el bolsillo, de una manera tal que sea gradual, pero que sí los empuje a ahorrar para su futuro. Por ejemplo, pensemos en los trabajadores de los taxistas. Bueno, los taxistas claramente no tienen Afore, ¿no? Pero van a necesitar una pensión. Sabemos, esa pensión universal son 1,200 pesos al mes. No es suficiente. Entonces, algunos otros países han empujado hacia que estos trabajadores que sí trabajan, que sí tienen algo de ingresos, acorde a sus ingresos puedan ahorrar una partecita. Pero sin duda es un reto monumental, gigantesco. Pero sí debe de quedar claro que no va a ser suficiente con la pensión que otorga el Estado, la pensión de adultos mayores. Si no ahorra más, digamos, estos trabajadores van a tener, pues claramente, una vejez con insuficiencia de recursos. Ahora, las mujeres están en un problema grave porque viven más, ganan menos,
y tienen, digamos, a lo largo de su vida laboral, menos participación formal en el mercado laboral. Desgraciadamente, por diversas razones, muchas mujeres están en la informalidad y eso hace bien complicado incorporarlas al sistema. No hay solución esquemas en donde se le da un bono de compensación a las mujeres, por ejemplo, que hayan tenido hijos. Es decir, las mujeres que tuvieron que dejar el mercado laboral por una cuestión de maternidad, se les da un bono por eso, por ese hecho. También otros países han creado fórmulas para que las mujeres, como viven más, pues se les reconozca esa mayor expectativa de vida a la hora de calcular las pensiones a través de un subsidio que puede otorgar el gobierno. En fin, fórmulas, hay algunas que están ahí a la vista. No es una solución fácil, ninguna es una solución fácil, pero sin lugar a dudas es algo que tenemos que hacer algo más de lo que hemos hecho hasta ahora. No hemos hecho lo suficiente para atender a este segmento de la población, a los trabajadores independientes informales y a las mujeres que están claramente en desventaja. Pues suena una situación compleja, un futuro complejo, ¿no? Es un tema complejo. Y bueno, ya casi para cerrar, leyendo algunos futurólogos, veo como que dos caminos, ¿no? Como dos futuros posibles. Hay el que pudiéramos llamar pesimista, que dice que el retiro va a ser un tema que va a causar muchos problemas, que va a generar pobreza, dado que ya con el advenimiento de la tecnología va a haber menos trabajos y eso va a generar que pues la gente menos especializada se pueda ocupar de sí misma en la edad avanzada. Y hay otros que dicen que, bueno, va a ser tanto el trabajo que va a generar la tecnología que ya todas las personas van a poder ocuparse de alguna manera y que van a poder realizar una actividad basándose en el uso de la tecnología. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor si yo me dedico a las finanzas, pues puedo montar una plataforma donde pueda dar servicio financiero, por decir algo, ¿no? Y ahí es donde pues los futurólogos ven como esos dos caminos. A nivel Carlos Ramírez, ¿cuál crees tú que pueda ser uno de estos? Debo reconocerme dentro del campo de los pesimistas. No necesariamente un pesimismo paralizante, es un pesimismo realista, que no quiere decir que no podamos hacer nada al respecto. El mundo del trabajo ya estaba cambiando antes de COVID, antes de la pandemia. Pareciera ser claro hoy, a 3 meses o 4 que arrancó esto, que estamos frente a un cambio secular. Es decir, muy probablemente, llegará la vacuna, volveremos a cierta normalidad, etcétera. O sea, no estoy diciendo que esto vaya a ser para toda la vida, pero creo que sí representa un antes y un después. O sea, ya estaban ocurriendo cambios en el mercado laboral. A raíz de la pandemia, me temo que se van a acentuar, se van a exacerbar. El trabajo a distancia, el home office, ciertas cosas que están ocurriendo en el mundo, la digitalización, ¿no? O sea, los beneficios de la digitalización. Las empresas que estaban listas digitalmente para enfrentar una cosa como esta son las a las que les ha ido mejor. Entonces, lo que quiero decirte es, estamos envejeciendo a nivel planetario. Y la respuesta de la mayor parte de los gobiernos en el mundo ante ese desafío y ante el desafío del cambio en el mundo del trabajo está siendo inferior a las necesidades. Es decir, hay una brecha que se está ampliando entre lo que se necesita hacer
y lo que se está haciendo. Y son pocos países los que están logrando mover rápidamente la rueda y ajustar sus sistemas de pensiones a la nueva realidad demográfica y del mercado laboral. Desgraciadamente en México, hoy, como se ven las cosas, vamos muy lento, muy lento. Y ojalá y esta discusión que inicia en estos momentos para reformar el sistema de pensiones, pues sea una discusión con una visión de largo plazo y no con una visión de corto, que ese es el temor que yo tengo, que se pudiera hacer cortoplacista la discusión. Se necesitan soluciones de fondo que le den viabilidad al sistema y que le permitan a los mexicanos prepararse para su futuro. Entonces, no somos el único país que está enfrentando esta, digamos, brecha entre lo que se debe de hacer y lo que se está haciendo. Hay otros, pero la realidad es que el tsunami demográfico que se avecina es de tal magnitud y de tal dimensión que o hacemos cambios de fondo o no vamos a poder, o vamos a, digamos, vamos a tener una población envejecida sin ingresos. Ese es el desenlace que todo el mundo quiere evitar. Por hoy, los únicos países envejecidos del mundo que ya llegaron, digamos, a un umbral relativamente alto de envejecimiento, Japón y algunos países europeos, son países prósperos, son países de ingresos altos, son países con un estado de bienestar importante, con un gobierno que tiene recursos para gastar fiscalmente en las pensiones. No tenemos todavía ningún caso de ningún país que sea envejecido y pobre, pero hacia allá vamos, hacia un mundo en donde muchos países, desgraciadamente, al no haber tomado enfrentarse a esta realidad. Ojalá y México rápidas, inmediatas, para poder enfrentar este nuevo mundo que se viene en los próximos años y décadas. Muy bien, Carlos. Muy realista tu respuesta, con datos, con hechos. Hasta ahorita ya hablamos de, bueno, de la historia, qué fue lo que originó a este cambio en el esquema del retiro. Ya hablamos de que nos cuesta trabajo como seres humanos vernos en esta etapa, planear, ejecutar. Queremos vivir el ahora. Ya hablamos de los retos del sistema, de las áreas de mejora, de la edad, de la tasa de reemplazo, de pues el número de personas que participan en estos esquemas, que sigue siendo bastante reducido, de segmentos poblacionales que no están siendo favorecidos y sobre un futuro que todavía es incierto, pero que eventualmente nos va a alcanzar. Para ellos, tu reflexión final, tu recomendación final, Carlos. Pues la recomendación es un poco el mensaje que he tratado de transmitir. Estamos viviendo un cambio muy significativo en nuestra base demográfica, nuestra pirámide demográfica, que hace necesario que tomemos conciencia del tema en lo individual, que seamos conscientes de que no va a haber papá gobierno, no va a estar al final del camino para hacerse cargo de mí, y que la única ruta que hay abierta y disponible para todos es la de hacerse responsable uno mismo de su futuro, de su vida en el retiro. Eso no quiere decir que el gobierno no tenga un rol, que por supuesto haya que construir mejor protección para la gente más vulnerable, pero también supone hacernos responsables individualmente de nuestro futuro. Ya no hay manera de seguir financiando estos viejos esquemas de subsidiados. No hay manera. No hay recursos. Entonces, no queda otra más que ahorrar más, y el mensaje para todos sería hacerse consciente de esta necesidad y empezar hoy a planear el futuro, a planear el retiro. Esa sería mi recomendación. Muy bien, Carlos. Yo te sigo en redes sociales, tus comentarios se me hacen muy atinados, con
con muchos datos muy interesantes. Y para ello quisiera que nos compartieras tus datos para quien no te sigue o cómo te podrían contactar. Con mucho gusto. Estoy en Twitter, @Carlos Ramírez F. Carlos Ramírez F. Ahí estoy siempre muy participativo, tratando de crear conciencia sobre estos temas y otros. Muy bien, Carlos. Pues te agradezco nuevamente tu participación. Este ha sido otro programa más de Aprende, Ahorra e Invierte. Si les están gustando este tipo de temas, por favor, suscríbanse. Tenemos en varias plataformas varias entrevistas en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram, en podcast. Así que, bueno, si les ha gustado, por favor, compartan. Te agradezco, Carlos. Muchas gracias, Mauricio. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Sí.